Muy buenas noches. Ya está usted en la manzana de la discordia, donde le vamos a hablar. Le vamos a hablar de esta recompensa que el gobierno de los Estados Unidos ofrece por los hijos del Chapo Guzmán, $5 millones, pero también en la segunda parte de este programa abordaremos este nuevo diálogo que hay entre, o que aparentemente comienza entre el gobierno y gobernadores y la oposición, algo que nos llevaría a la normalidad democrática si realmente las intenciones fueran ir hacia allá. Pero vamos a expresarle nuestras dudas. Hoy están con nosotros, como siempre, mi querido Pepe Neumann. ¿Qué hubo, mi Pancho? Y Renata Robleto, que como ya la conoce, nos va a hablar de espectáculos. Así es, muchísimas gracias. Pues el día de hoy en la sección de virales les voy a contar la situación que vivió un perro cuando se quedó encerrado con un jaguar. Además, lo que vio un hombre tras los tornados en Estados Unidos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió. Y en la zona de espectáculos, a casi una semana de la muerte de Vicente Fernández, se dio a conocer la voluntad de la familia. Qué cosa tan más triste, ¿no? Primero Carmelita, luego Vicente Fernández. ¿Qué va a pasar? Pues dice la leyenda que siempre son 3, ¿no? Falta uno. ¿Quién será? ¿A quién le apuestan? Lamentablemente. Esperemos que esta vez no se haga la violencia. Esperemos. Que no se cumpla. Que no se cumpla. En un ratito más en la sección de espectáculos. Sí. Pues como les decíamos, sorpresivamente aparece esta recompensa, ponerle precio a la cabeza de los hijos del Chapo Guzmán por parte del gobierno de Estados Unidos. Una acción unilateral que evidentemente al presidente no le gustó, al presidente López Obrador, y que va en contra del espíritu del famoso entendimiento bicentenario. ¿Qué piensas tú de esto, mi querido Pepe? A mí me parece una clara provocación del gobierno norteamericano. Claro, está en el marco de sus atribuciones y facultades. Ellos tienen que defender sus intereses a la luz de sus criterios. Los hijos del Chapo no solo son hijos del Chapo, sino son delincuentes ellos mismos y por tanto ellos tienen interés en detener a aquellos que han cometido ilícitos en los Estados Unidos. Sin embargo, habría que poner aquí una cifra que pues es aparentemente la justificación para hacer esta oferta al estilo del viejo oeste, es que llevan alrededor de 100,000 muertos por sobredosis de fentanilo y de metanfetaminas. Entonces el argumento de eso es que ya no se puede, esto ya llegó a tal nivel que ya no pueden seguir sin hacer nada, permitiendo que sigan traficando este tipo de drogas sintéticas. Así es, que bueno que tocas el punto, porque eso pone a la luz, yo no lo tenía claro, la verdad, los alcances de la operación de estas 5 personas, las 4 personas. Son ¿no? 4 son 5 millones por cada uno. Sí, pero además, esto es ahora. Sí. Ya la cabeza del Mencho, por ejemplo, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya lo tenía. De los líderes de los Zetas también ya tienen precio. Es decir, Estados Unidos está utilizando esa estrategia propia del viejo oeste. ¿No te acuerdas de aquellos cartelones? Wanted y el precio abajo. Bueno, pues ahora están utilizando esta estrategia. El presidente López Obrador reacciona y dice que mientras estos delincuentes estén en territorio nacional, es asunto de México. Es asunto de México. Hace 2 años, Pepe, en octubre del 2019, ocurrió el Culiacanazo. Así es. ¿A quién tenían? A Ovidio Guzmán. 2 años. Hubo 8 muertos. Soltaron a Ovidio y no hay una sola persona detenida o en prisión. Así es. Por esta masacre. Son 8 muertos, 8 muertos y el desafío que le plantaron allí al gobierno, que lo pusieron de rodillas. El presidente dice que con su decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán, se salvaron por lo menos
200 personas. Ese es el argumento y que al final será la historia la que va a decidir si actuó bien o actuó mal. ¿Tú cómo ves? ¿Actuó bien o actuó mal? Seguramente con el tiempo el señor presidente irá descubriendo que no estuvieron en cuestión 200, sino 1,000 o 1,200 o 10,000, ¿no? Es característico de él su argumentación. Pero a lo que voy es, primero, yo no era consciente de los alcances de los delitos cometidos por estas 4 personas, primero. Segundo, como tú bien dices, no son solo ellos, sino están muchos otros, ¿no? Tercero, no dejo de hacer la reflexión que todo este problema enorme del narcotráfico y la violencia que conlleva se apoya en un punto, y es el consumo de las drogas, ¿no? Es decir, la demanda. Qué cosa tan terrible que haya esa demanda. Eso nos habla de un estado de salud muy cuestionable de nuestra sociedad. Qué terrible que toda esta criminalidad se apoye en el consumo desaforado de muchas personas que requieren este tipo de productos para sobrevivir. Eso es digamos, es el otro lado del asunto, ¿no? Si la gente dejara de consumir esto, se cae. La pregunta del otro lado es no solo porque no dejan de consumir, sino porque el consumo crece. Pero retomando este lado, recordemos que el culiacanazo se basa en que entonces los Estados Unidos solicitaron la extradición, la detención y extradición del hijo del Chapo, ¿no? De tal manera que el operativo realizado por las Fuerzas Armadas Mexicanas respondía a esa solicitud. Recordemos, como tú bien dices, que ya habiéndolo aprendido, que no en el camino a aprenderlo, sino ya teniéndolo aprendido, lo soltaron, ¿no? Lo cual en nuestro marco de ley sí es un delito, sí es un delito. Y por otro lado, el señor presidente podrá tener muchas facultades, pero no tiene la facultad de soltar a un aprehendido en causa justa. Entonces, dejando de lado el juicio histórico, el señor presidente incurrió en una ilegalidad tomándose una atribución que no le correspondía. Él desde entonces y ahora busca justificar en aras de un bien mayor o de evitar un mal mayor. Como él dice, la historia lo juzgará. Pero, volviendo al tema de ahorita, yo creo que sin que sea el objetivo fundamental del gobierno norteamericano esta acción respecto de México, no deja de tener esta implicación, ¿no? Hablemos en términos coloquiales, es como soltar el ratón en casa ajena, ¿no? Es decir, eso era un tema saldado para el presidente López Obrador, saldado y justificado. El que pase esta oferta pone en movimiento un tema, pone en movimiento la relación bilateral, pone en movimiento la participación de fuerzas policíacas extranjeras en nuestro territorio, pone en movimiento el pacto bicentenario y sobre todo cuestiona la actitud que el gobierno actual ha tomado. Él ha manifestado que su función no es detener delincuentes. Bueno, ahora estamos ante una situación en donde este es justamente el punto. Se le está moviendo el tema, por no decir el tapete. Su función no es detener delincuentes, lo citas. Sí. Sin embargo, es obligación de su gobierno. Claro. Y sí es función de su gobierno. Claro. Detener delincuentes en aras de la seguridad del país. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, me querido Pepe, muy bien. para escuchar la historia del perro. Del perro. El perro y el jaguar, ¿qué tal? Pero primero quiero comenzar con una historia trágica, pero también de esperanza. Es un hombre cuyo hogar fue afectado por los tornados que azotaron en Estados Unidos, en Kentucky. Fue captado tocando el piano en medio de los escombros, lo que se podría considerar un ejemplo perfecto de la frase, después de la tormenta siempre viene la calma. Y ahora sí, lo del jaguar. Un jaguar y un perro fueron rescatados de un pozo al que cayeron el fin de semana en Quintana Roo. Testigos dijeron que el felino se peleó con el can y esto provocó que ambos cayeran a una profundidad de al menos 2 metros de distancia. Personal de protección al ambiente señaló que los animales estuvieron 24 horas atrapados hasta que realizaron las maniobras necesarias para liberarlos. Ambos animales se encuentran bien, afortunadamente. ¿Qué tal? Un jaguar y un perro. Yo conozco otro jaguar que está como rector en la Universidad Autónoma de las Américas en Puebla, ¿te acuerdas? Y que está atrapado jaguar. en un conflicto con varios perros, ¿no? Sí, con varios perros. Esperemos que no pase a mayores. Esperemos que no pase nada. Bueno, como les decía, ahora vamos a pasar
a otro tema un poquito más agradable, menos escabroso, y es este giro que en la política nacional se ha dado en las relaciones entre el gobierno y la oposición. Últimamente, lo hemos visto, el presidente se ha mostrado mucho más proclive al diálogo después de 3 años de estarle dando con todo a la oposición. Hemos visto cómo le dio instrucciones a Adán Augusto Hernández, el secretario de Gobernación, para recibir a los panistas a petición de Santiago Krill, es el diputado que es dentro del PAN, el presidente del Consejo Político Nacional de esa agrupación política, y que en los 90s fueron, digamos, compañeros de lucha durante el conflicto postelectoral que se produjo en Tabasco, la tierra natal de López Obrador. En la carta que Krill le manda a López Obrador para solicitarle el diálogo, evoca este episodio cuando Krill se hace cargo de las actas, 48 horas custodió las actas, que supuestamente eran las pruebas del fraude que se había cometido en Tabasco, y eso de alguna manera, no quiero decir los hermanos porque no están hermanados, pero había algo en común. Algo en común que sirvió para abrir el diálogo. Al día siguiente el presidente en la mañanera anuncia que le da instrucciones a Adán Augusto López Hernández y se concreta la reunión con todo el sistema PAN, Marco Cortés a la cabeza de toda la delegación. Esto, mi querido Pepe, es una buena noticia si realmente la intención es caminar hacia allá, hacia la normalidad democrática. Tengo mis dudas y no se trata solamente de una estrategia para neutralizar las críticas del partido que ha sido el más crítico de las acciones de la 4T. Tú sabes que el PRI, que en su momento pues parecía realmente que iba a dar la pelea, pues el PRI, híjole, su dirigencia, no estoy hablando de la militancia, su dirigencia se entregó con el presidente López Obrador, y el PRD, él ya es tan chiquito que la verdad no cuenta. Surge el Partido Naranja, creció 1 millón de votos el pasado mes de junio, está jugando, digamos, aisladamente, porque no quiere alianzas, no quiere nada, y quiere ocupar ese lugar que si el PAN se siente en la mesa de negociación, necesariamente tendrá que bajarle a las críticas, porque no puedes estar pidiendo el diálogo y dando cachetadas. Entonces necesariamente va a repercutir en bajarle a las críticas. Otra vez tenemos a Renata. Yo estoy aquí dando lata, ya saben que me encanta estar aquí con ustedes. Es muy agradable tenerte. Muchas gracias. Pues ahora sí les voy a platicar lo que pasa con Vicente Fernández. A casi una semana de la muerte de Vicente Fernández, el titular de la Secretaría, de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, reveló que por el momento no habrá homenaje para Vicente Fernández en Bellas Artes. La funcionaria escribió a través de sus redes sociales que el respectivo homenaje por parte del Gobierno de México se realizará más adelante con respeto y en coordinación con la familia Fernández. Sin embargo, lo que la familia quiere es que el rancho de los Tres Potrillos en Guadalajara esté abierto al público para todos aquellos que todavía quieran seguir despidiéndose del charro de Huentitlán. Y bueno, pues sí, desgraciadamente se fue un ídolo, pero queda la leyenda. Un gigante de la música, reconocido en todo el mundo de habla hispana y más allá, mucho más. Ejemplo de trabajo, tenacidad, disciplina, constancia, su historia, su carrera, su grandeza lo trascienden. Vicente Fernández se va, pero su música, sus canciones, sus interpretaciones serán inmortales. Qué cosa este homenaje que le hizo el pueblo de México a Vicente Fernández. Yo he visto cosas similares con Cantinflas, con Pedro Infante, que no nos tocó. Con Javier Solís. Con Javier Solís, que eran tumultos, auténticos tumultos. Con que Juan Gabriel. Juan Gabriel también. Sí, los grandes. Los grandes. Y bueno, con esta digamos, noticia triste, pero a la vez
que mostró cómo quería el pueblo de México a Vicente Fernández, con eso nos vamos y le damos cita el próximo viernes, como todos los viernes, en esta, La Manzana de la Discordia.